clasificaciones. Esta diapo a mí me gusta porque compara varias clasificaciones a la vez. Tenemos los estadios de ACC, como ustedes bien saben, A, B, C y D, donde C son los pacientes con insuficiencia cardíaca clínica y D son estos avanzados. Clase funcional y estos perfiles de Intermax, que yo no sé si están familiarizados con esta clasificación, pero es una clasificación que estableció la Sociedad Mundial de Asistencia Ventricular, donde divide esta clase funcional 3-4 o un poquito de 2-3-4 en 7 perfiles, ¿no? Entonces, el perfil tipo 1 o Intermax 1 es el paciente con un shock cardiogénico crítico que está instalado y que prácticamente no tenemos mucho para hacer, se está prendiendo fuego, el que famoso que decimos. El perfil 2 es que no está muerto, pero está con incrementos de dosis de inotrópicas y de asistencias, que estas clasificaciones son a veces de instante, ¿no? U horas. El paciente 3 es el que está dependiente de inotrópicos, y el Intermax 4 el que tiene síntomas de reposo, y algunos ya son clase 3 avanzada o intolerante en el esfuerzo. El Intermax 4 es el famoso frequent flyer o el que va y viene, que se interna cada ratito, ¿no? Entonces, dentro de estos perfiles de pacientes podemos diferir en algunas cosas. Y lo más difícil o lo más complejo es esto, ¿no? Esta ventana para la derivación. Este tiempo donde ustedes ya conocen esta clasificación, que los pacientes presentan insuficiencia cardíaca, algunos mueren en esta primera parte, y después tienen una estabilidad que es larga. Acá está resumido en la gráfica, pero es larga. Pacientes que están muy bien mucho tiempo, hacen alguna muerte súbita, ¿no? Entonces en esos pacientes donde el desfibrilador tiene un impacto, y llega un punto donde estos pacientes empiezan a descompensar su insuficiencia cardíaca y empiezan con esta fase, ¿no? Donde ya después tenemos la falla multiorgánica y la muerte, y lo difícil es identificar esto, que seguro que Eli también se los cuenta siempre, ¿no? ¿Cuándo derivar al trasplante? ¿Cuándo es el momento adecuado de decir, che, no vamos más con la medicación y hay que hacer algo más? Entonces, un poco el desarrollo de las asistencias de las bombas desde el ECMO hasta hoy al mini ECMO, y la idea es empezar hablando de ECMO, que es una asistencia bastante compleja, que disponemos del Grupo Oronio, que somos de los pocos centros en la provincia que la utilizamos. Esto ya fue descrito en 1930, obviamente con un montón de otras características, y en el año 53 se comienza a utilizar en seres humanos, y fuera del quirófano se utiliza por primera vez en el año 72. Básicamente esto es una bomba de circulación extracorpórea como la de cirugía, pero que tiene ciertas características que permiten que el paciente esté estable durante más tiempo. Entonces, una forma de soporte vital extracorpóreo, donde un dispositivo se ocupa de transportar sangre venosa desoxigenada desde el paciente hasta un intercambiador de gases. Esto, perdón, chicos, ¿ustedes todos vieron ECMO ahí en el sanatorio? Yo sí, lo he visto. Y Bien. ahora, Sí, hemos y ahora visto estoy algunos rotando en por terapia. recuperación, lo vi el otro día que habían puesto uno. A ver, en el ICER estuviste vos, Juan Pablo. Ajá, exacto. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, En entonces la básicamente, pandemia usamos varios en el sanatorio, pero venoarteriales, eh, venovenosos. venovenosos, digo. En la pandemia fue un boom porque nosotros estábamos poniendo en el sanatorio, en el ICR, solo, viste, para algunos shock post cirugía, shock post cardiotomía. Y en la pandemia surge que hace un distreo un paciente, un enfermero nuestro, y nos Mm. llaman ya desesperados, no sabían qué más hacer, y ahí surge empezar a hacer el programa de ECMO en todo Grupo Oroño, y bueno, estaba la idea mía latente, y bueno, esto lo aceleró, y ahí pusimos ya más de, creo que 20 de ECMO venoso durante ese interín, así que sí, fue una experiencia intensa, pero linda. Entonces, básicamente, De cardio no eh, pusimos nunca ninguno en Tecar el nunca servicio. nos llamaron para poner allá. No. Pero bueno, en el sanatorio hemos puesto bastante. Entonces lo que hace esto, toma sangre desoxigenada, no la toma de la aurícula, pero la toma a través bueno, en realidad sí lo toma de la aurícula canulando algunas venas. Esto pasa por una bomba. La bomba oxigena, pasa por un oxigenador, que es este rombo que oxigena la sangre, y vuelve a nivel eh, arterial, o a veces también venoso, ¿no? Si es un ECMO venoso, uno lo devuelve en vena con la sangre ya oxigenada, porque el pulmón es el que no lo puede hacer. Entonces, bueno, esto es puesto de otra forma, donde puedes tener una canulación central que tiene que ver con la cirugía, o periférica, donde tomamos sangre, pasa por la bomba y por el oxigenador. Y vos podés regular la cantidad de oxígeno que le pasás al oxigenador
y con un panel electrónico regulamos la velocidad, ¿no? Esto lleva cánulas y bueno, ahora ya vamos a ir viendo otras cuestiones. Entonces el componente del circuito, como ya hablamos previamente, del paciente, bomba, oxigenador, retorno al paciente, mezclador de gases y módulo de normotermia, porque ustedes imaginen todos estos mililitros que están fuera del cuerpo humano pierden temperatura, ¿no? Entonces el paciente para que no haga una hipotermia, que es, uno dice, bueno, ¿cuánto puede ser por este ratito? Y la hipotermia es bien, pero bien marcada. Incluso muchas veces para el tratamiento de la fiebre en estos pacientes apagamos el módulo de hipotermia que no calienta la sangre y con eso podemos bajar la temperatura del paciente, ¿no? O sea, sería como un paño frío, pero súper pro. Entonces, dentro de los tipos de ECMO tenemos un sistema que solamente sirve para remover dióxido de carbono, que no lo utilizamos, y tenemos ECMO venoso o ECMO veno arterial, donde más allá de la oxigenación, vamos a dar soporte hemodinámico en estos pacientes. Las cánulas se pueden poner a nivel periférico o a nivel central, es decir, a veces en cirugía dejan puestas las cánulas directamente, o lo podemos hacer como por hemodinamia, ¿no? Ustedes, si lo vieron en el Sanatorio Parque, cuando fue lo de venovenoso, hacíamos todo periférico, lo hacíamos en la terapia, los pacientes no se podían trasladar, entonces lo hacíamos a nivel de la cama de paciente. Entonces, a nivel de lo que es la canulación central, se ponen las cánulas acá, fíjense, durante la cirugía. Las ventajas es que uno puede, al estar en espacios más grandes, podemos poner cánulas mayores, porque con esta tecnología surgen otros problemas. Yo no sé si no quiero ahondar demasiado en el tema ECMO, pero quizá es la asistencia hoy que demás podemos desarrollar, y es que uno está limitado, o sea, le tenemos que dar flujo al paciente, ¿no? Si el paciente está chocado, tenemos que darle más flujo, y el flujo va a estar limitado por las cánulas que tengamos, y la cánula va a estar limitada por el diámetro de la arteria, ¿no? Entonces, pacientes chiquitos o en mujeres tenemos que usar cánulas más chicas, en pacientes más grandes, cánulas más grandes, y si uno puede canular a nivel central, usamos cánulas que son grandes, y entonces es difícil que tengamos problemas de drenaje, ¿no? O sea, drenaje para remover la sangre, pasarla por la bomba, el oxigenador y devolverla. Tenemos menos resistencia, es fácil hacerlo durante la cirugía, uno lo ve, pero bueno, los inconvenientes es que tenemos una esternotomía abierta. Si alguien que no está dentro de cirugía, hacerlo es medio absurdo, ¿no? Si lo podemos hacer en la cama del paciente. Tiene mayor riesgo de infección, hemorragia. Y ustedes recuerden que para sacar el ECMO, pues esto es un puente a algo, tenemos que volver a llevarlo a quirófano, ¿no? Entonces, en cambio, el otro se sacan las cánulas y se decanula en la cama del paciente. Y queda con este parche. La canulación periférica, estos son todos pacientes de sanatorio. Tenemos una cánula que va acá femoral y el retorno, nosotros le decimos la cánula de retorno, porque no siempre es arteria. eh, Está a nivel yugular acá, o acá podemos ver este veno arterial, todo femoral, donde drena por la cánula de drenaje está en la femoral izquierda y la cánula de retorno está en la femoral derecha. Y el ECMO veno-venoso, drenamos sangre a través de una vena central y la devolvemos oxigenada al sistema venoso próximo a la aurícula derecha. Esto está en serie con la circulación, no está en paralelo, es decir, mantenemos el mismo flujo, el mismo circuito. Y esto nos da soporte circulatorio. En ECMO veno-venoso las indicaciones son varias, el distrés es donde más lo usamos, ¿sí? En infecciones a una respiratoria, hemos puesto en el sanatorio por alguna neumonía grave en algún paciente postoperado. Asma o fuga aérea, bueno, son complicaciones e indicaciones mucho menos frecuentes. Insuficiencia respiratoria como puente al trasplante pulmonar. Esto sí se usa, nosotros no hacemos trasplante pulmonar en la provincia de Santa Fe, pero en los centros que hacen trasplante pulmonar lo usan mucho más, igual que el postoperatorio trasplante pulmonar. Sí, yo estuve rotando en un servicio de hipertensión pulmonar, y teníamos un buen flujo de trasplante pulmonar y se veían bastantes ECMO, ¿no? En este contexto. Bueno, las indicaciones por ahí no vienen al caso, bien específicas. Y cuando requerimos un soporte circulatorio, si el paciente su hemodinamia está bien, el ECMO es venovenoso, lo maneja terapia, no tenemos mucha implicancia, pero cuando nosotros necesitamos un soporte circulatorio, tenemos que cambiarlo a ECMO venovenoso o venoarterial o indicar un ECMO venoarterial, ¿no? Entonces, en este caso extraemos de una vena o la aurícula y devuelve a través del sistema arterial. O sea, la sangre la vamos a poner en arteria, puenteando
al corazón, descargando el corazón, disminuyendo la precarga cardíaca, ¿no? Que es el problema, y en este caso es paralela. Entonces, siempre es importante aclarar que el ECMO venoarterial es un soporte circulatorio. Si bien está considerado dentro de las asistencias ventriculares, que es el título de esta clase, no descarga el ventrículo y aumenta la poscarga. Entonces, ustedes recuerden, sacamos sangre del sistema venoso, estamos bajando la prescarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero se la devuelvo en la arteria y en contra de la válvula, ¿sí? Porque esto va muchas veces en la femoral. En este caso yo le estoy aumentando la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto es importante cuando ustedes lo vean por las complicaciones que pueden aparecer, del síndrome de Arlequín y el edema agudo de pulmón que se puede generar, porque el ventrículo, lo que tenemos que hacer en un ventrículo en donde queremos asistirlo, es a facilitarle el trabajo, ¿no? Entonces, si estamos aumentando la poscarga, puede ser un problema. Hay que adecuar esa poscarga, por eso no le podemos poner 10 litros, si no sería fantástico. Uno le pone 10 litros y seríamos casi invencibles, ¿no? Tiene que ver con este juego hemodinámico de dosis y soporte. Entonces, en ECMO arterial, en un infarto agudo de miocardio, una exacerbación de insuficiencia cardíaca, como puede entrar al trasplante, una miocarditis fulminante, una embolia pulmonar masiva, uno podría indicarlo, en arritmias intratables, donde prácticamente hay paro cardíaco y masaje se puede realizar, bueno, y en fallas del injerto en trasplante cardíaco y también a nivel de un paro cardíaco que es más complejo. Me gustaría que de la charla se queden con esto. El ECMO es un puente a algo, ¿sí? Nunca es un tratamiento. El ECMO venovenoso sí es un tratamiento hasta que se recupera el distrés. El ECMO venoarterial puede ser un tratamiento hasta que se recupera el corazón, que eso pasa en una miocarditis fulminante, que es menos del 5% de los casos. Es muy poco probable que el paciente se recupere, ¿no? Entonces, tenemos que muchas veces ir a un trasplante o a una asistencia ventricular, que esto es el mundo, lamentablemente, nuestra realidad, o puente la decisión. A veces no sabemos y uno pone el ECMO, lo asiste y después evalúa si puede ser candidato a trasplante, a algo o no, ¿no? A veces no son candidatos a nada. Tenemos algunas contraindicaciones para el ECMO, son tratamientos muy costosos donde la mortalidad es alta, es muy alta, entonces si el paciente ya tiene dependencia previa a las actividades de la vida cotidiana, tiene una enfermedad irreversible, ya sea pulmonar, neurológica, tiene una hipertensión pulmonar crónica grave, ¿no? O una neoplasia activa, o un obeso mórbido donde es muy difícil darle flujo, en estos casos el ECMO no está indicado. Después hay algunas relativas, después un traumatismo con múltiples zonas de sangrado. Usted piensa que cuando ponemos el ECMO son circuitos externos, ¿no? Entonces el paciente hay que anticoagularlo en altas dosis y con un buen control de anticoagulación, y son pacientes que sangran, que hacen trombosis, que hacen ACV y que hacen infecciones. Si son esas cuatro causas, son de los que se nos van a morir nuestros pacientes. Entonces, un paciente con un traumatismo y múltiples zonas de sangrado es complejo, un fracaso multiorgánico también son relativas, pero es complejo, al igual que, bueno, una disección, según la anatomía, ustedes imagínense que están poniendo sangre de vuelta, entonces en una aorta disecada puede ser una catástrofe. Y en una insuficiencia aórtica severa, ¿sí? Usted imagínense que está mandando un chorro de sangre en contra de la válvula aórtica, ¿no? Entonces eso es prácticamente, la mandamos al pulmón, una edema aguda del pulmón. En algunos centros, cuando el paciente tiene esto y ya saben que es candidato al trasplante, le clampean la aorta, así como ustedes oyen. Se hace un ECMO central, se cierra la válvula, ese ventrículo se descarga con otra cánula y ya damos por perdido ese corazón, ¿no? Y ese corazón va como puente al trasplante y lo que tenemos que cuidar son los pulmones en ese caso. Entonces, en este caso es algo relativo. Ventajas, bajo costo en comparación con otras asistencias, por eso lo tenemos. Bueno, alto flujo, nos permite dar 5, 6, 7 litros, ¿no? Entonces, te permite dar un soporte completo. eh, Aparte, puede dar oxigenación y puede soportar el ventrículo derecho. Entonces, bueno, bastante fácil esto, pero fíjense la complejidad que tiene toda esta situación. Tenemos que tener línea arterial, tenemos que tener un catéter de Swan, es recomendable tener un NIRS para monitorear la actividad cerebral del paciente, por estos estatus neurológicos yo les contaba, y todo el circuito de bomba que es complejo. En este caso, ustedes imaginen que es un flujo continuo.
Cuando hablamos de asistencias, se terminó la pulsatilidad, ¿no? La pulsatilidad es la forma biológica que tenemos de mandar sangre a los órganos y que genera esta bomba elástica. Nosotros tenemos una bomba eléctrica. O sea, acá no vamos a tener sístole y diástole, acá tenemos un flujo continuo. Entonces, lo que vamos a buscar es una presión media, vemos presión media, entonces entre 65 y 80, que tenga un láctico normal, una diuresis adecuada y una presión de pulso de 15. Van a decir, pero si me acaba de decir que una línea recta. Ustedes recuerden, y esto es interesante para que les quede, si yo tengo una línea extremadamente recta, el corazón no se me está abriendo, ¿no? Porque yo algo de función cardíaca tengo, ¿sí? 15% de fracción de eyección, tengo que descargar ese ventrículo, no alcanza para soportar la hemodinamia, le pusimos un eco. La cánula va en contra. Si yo no logro que la válvula se abra, ese corazón se va a perder. Y por más que yo le ponga un ECMO, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces uno tiene que generar, bajar el flujo para generar que el corazón se abra y cierre. Eso es la pulsatilidad que vamos a buscar de 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que el paciente a veces tiene eh, 90-80, 90-75. ¿Mm? Y si tener eso es casi hipertenso, te diría, porque tendría un 80 de media pulmonar. Hay veces que lo que tenemos es 70-55 y con eso estamos, ¿no? Pues estamos a una media más o menos aceptable. El tiempo al implante es importante, sumamente importante. Ustedes recuerden, lo hablábamos en Intermax. Son minutos. El shock, muchas veces cuando se desarrolla, nos ha pasado con los primeros ECMO, se nos morían todos. ¿Por qué? Pues nos llamaban tarde. Entonces uno empieza tarde y ya la falla multiorgánica está instalada, esa permeabilidad capilar ya está instalada y hagamos lo que hagamos, no tiene sentido, ¿no? Entonces es importante tener la capacidad de lectura de cuando el paciente no está andando bien, no esperar hacia el otro día. Los ECMO se ponen en el momento que las cosas se complican, ¿no? Ustedes tienen un shock, están viendo, el lactato no baja, el paciente empieza a orinar menos, tengo con la dosis de inotrópico y no va, ustedes deberían ir avisando al servicio de ECMO, decir, che, o al jefe, ¿no? Decir, esto no está yendo bien, tenemos que cambiar y ver otro tipo de asistencia. Fíjense cómo ha crecido el implante de ECMO a nivel mundial y la mortalidad intrahospitalaria se sigue manteniendo. Al principio era un 70% y estamos en un 60%, o sea, hay un 40% de sobrevida en estos pacientes en el shock cardiogénico. Shock tenemos muchas definiciones, ustedes ya lo saben, según las guías europeas o según algunos trials, pero muchas confluyen en lo mismo, ¿no? Hipotensión, fallo multiorgánico, caída del gasto cardíaco. Y si nos pensamos en los escenarios que podemos pensar en una asistencia, en la insuficiencia cardíaca avanzada, como puente al trasplante, como puente a la decisión o como terapia de destino, podemos plantear esto. Dentro de todas las asistencias la podemos clasificar según la permanencia: asistencia circulatoria mecánica de corta permanencia con implante percutáneo quirúrgico o de larga. El ECMO estaría dentro de estas dos, ¿no? De corta permanencia, porque más de un mes es medio muy complejo tenerlo. Y según tipo de flujo pulsátil o continuo. Entonces acá tenemos el Impela. El Impela es una canulita que tiene un motorcito dentro y tiene un orificio de entrada de sangre y otro de salida. Entonces tiene la bomba dentro. Es como un catéter, como un pigtail que se pone por forma periférica, entra al ventrículo y chupa la sangre y la larga acá. Sencillo, fácil, viene de 2,5 litros, 3,5 y 5. No lo estamos usando. En algunos centros de Argentina se está usando. Es costoso y puede ser útil dentro de hemodinamia. El manejo es bastante más sencillo. Otro es el Tandem Heart, que tiene un rotor acá y se genera una punción transeptal y de esa forma tomamos sangre de la aurícula y se devuelve a nivel periférico. Y el otro es el ECMO que veníamos charlando recién, ¿no? Bueno, esto hablamos de los niveles de Intermax de 1 a 7, y donde la indicación de la asistencia ventricular está más o menos puesta, ¿no? Hoy por hoy se habla de que el crash and burn, el que está prendido fuego y ya casi muerto, la tasa de éxito es pésima y el mayor espacio es en estos dos, en el que está dependiente de inotrópico o el que se está cayendo, porque vean ustedes, chicos, como de acá, del 1 al 7, los Intermax, la sobrevida es pésima, ¿no? Entonces tenemos un 10% de sobrevida al año en los pacientes que están en Intermax de 1 a 3. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, perfecto. Sí, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, todo lo que ustedes quieran. Perdón, no tengo cámara en este dispositivo que estoy mirando la clase. Pero te quería preguntar, capaz que es una pavada, pero realmente como nosotros no vemos ECMO en shock cardiogénicos y realmente no me imagino cómo funciona cuando uno decimos que nosotros mandamos sangre oxigenada por vía arterial y lo mandamos Sí, en contra del flujo. sí, Entonces, cuando llegaría al corazón, o sea, ingresa al corazón a través de un flujo inverso. ¿Qué pasa? ¿Cómo controlamos con el tema pulmonar? Ahí bien. para poder volver a sacar la sangre, digamos, del lado venoso. No es ninguna pregunta absurda porque esto es un mundo nuevo. O sea, a ustedes es como que hay que aprender de vuelta, ¿me entendés? Cuando pones un SWAN tenés que aprender a leer de vuelta todas las cosas. Esto no tiene que entrar al corazón. Si la sangre está entrando al corazón, lo estamos matando al paciente, porque ustedes siempre tiene que ser anterógrado. Nosotros tenemos que dar sangre a los tejidos, ¿sí? Nuestra Sí, única función es darle sangre a los tejidos, no queremos darle sangre al corazón. Entonces, si nosotros devolvemos la sangre acá por arteria, ¿no? La cánula sí, va puesta a este lado. Lo que mejor vamos a perfundir va a ser toda la zona abdominal. Si uno lo claro. puede dividir a nivel cardíaco, si hablamos acá de la aorta, todo lo que es cabeza va a estar más que nada dado por lo que quede del corazón y todo lo que es por debajo va a estar dado por el ECMO. ¿Sí? ¿Vamos hasta Sí, acá, Sofía, más o sí, menos? sí, sí, Esto, por ejemplo, es un flujo yo lo pongo a 5 litros. ¿Sí? Entonces, 5 litros lo va a dar esto y uno puede estimar el gasto cardíaco. Entonces, si tenemos un gasto de 6 litros con todo, 1 litro va por este lado y 5 van acá. Si yo esto, en vez de 5 litros pongo 7, aumento la ruedita esta, ¿no? Que tenemos. Voy a chupar 7 litros por acá por la vena. Tengo que ver si me da la cánula y demás. Pero vamos a hacer de cuenta de que sí. Primero que le estoy chupando esos 2 litros que iban al corazón. Y segundo que le estoy ganando a darle toda la sangre acá y contra la válvula aórtica. Yo puedo perfundir cabeza, brazo y todo, ¿no? Pero puede ser peligroso porque el corazón, al no abrirse la válvula aórtica, aumenta la presión de fin de diástole, hacemos edema pulmonar como una insuficiencia cardíaca, el pulmón se llena de líquido, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver qué queremos hacer, porque acá en vez de ayudarlo lo estamos dañando, ¿no? Porque si es un puente a trasplante, vos necesitas sí o sí cuidar el pulmón, necesitas que no se infecte, que no esté congestivo y todo lo demás para la cirugía. Por eso la recomendación es poner un saturómetro en el brazo derecho. Siempre el ECMO se hace la saturación del brazo derecho. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajo en el flujo de ECMO, o sea, porque ustedes recuerden que llega al corazón por los pulmones, y si el pulmón también está afectado, nuestra saturación va a estar baja casi el flujo cardíaco es muy alto. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos o sea, el brazo derecho es la, pero no me salía, la subclavia derecha es el primer vaso que sale del corazón. Entonces va a ser el mayor reflejo de cómo está eyectando y cuánto flujo estamos teniendo del corazón y cuánto estamos teniendo del ECMO, ¿no? ujú, Entonces, si yo acá estoy desaturando, o puedo aumentar el oxígeno o puedo aumentar el flujo de ECMO para mejorar la oxigenación cerebral. Pero bueno, con el NIRS también podemos hacer lo mismo. Entonces, nosotros no queremos meterle sangre al corazón. Queremos dar soporte circulatorio, o sea, oxigenar tejidos, nada más, adecuadamente con la menor poscarga posible, si uno quisiera decirlo de alguna forma. ¿Sí? sí, bien. Sí, excelente pregunta. Hay varias cosas. Ella se llama ECPELA, le han puesto algunos, nosotros no lo tenemos acá, pero hay experiencia donde descargan el ventrículo con eso, o también el balón es una buena opción para bajar la poscarga. Y otra opción que tenemos son los inotrópicos, donde damos un poco más de fuerza al corazón, pero tampoco es adecuado. O sea, en la medida que podamos, bajamos el flujo de ECMO. Si no se puede por algo, hay que descargarlo. Y otro que hacemos, que es lo más barato y lo que se hace más frecuentemente,
se pone un vent, que es una cánula en la aurícula izquierda, ¿sí? Y se descarga, entonces vos tenés doble descarga venosa, el drenaje de la aurícula derecha y el drenaje de la aurícula izquierda. Y de esa forma baja la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿no? Que eso es, bueno, el paciente que usted vio el otro día le habían puesto un vent por eso. Tenía 10% de fracción de eyección, no respondía, se puso un vent para evitar eso y bueno, terminó siendo irreversible porque el corazón no mejoró nunca, un paciente que no era candidato a trasplante. Tenía las dos cosas el paciente, balón y el... Exacto, balón y ECMO, eso lo hemos usado. Bueno, volvamos, entonces estábamos acá. Bueno, y esta otra clasificación es CAI, la Sociedad de Angiografía e Intervencionismo, que clasificó el shock de A a la E, que es la última que usamos. Pero bueno, esto es más semántico. La indicación, bueno, es 2BC, como toda asistencia. Vieron, chicos, que es como no tiene impacto en sobrevida, en mortalidad, hay un ensayo clínico en curso. Pero bueno, lo terminamos utilizando en pacientes que tienen una baja sobrevida. Y esto es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué le pasaría al paciente si no le hubiésemos puesto al ECMO? Entonces, tenemos tres cortes. La corte A son pacientes que no se les, un shock cardiogénico que no se le pone asistencia circulatoria mecánica, ¿no? Hay un 50% de sobrevida sin la asistencia. O sea, la mitad de los pacientes puede ser que no se mueran. Eh, de los pacientes a los cuales les ponemos la asistencia, que sería la corte B, podríamos agregarle entre un 15 y un 25% de sobrevida en estos pacientes. Y la corte C, que no le ponemos nada y no es puente a nada, donde la muerte con o sin el dispositivo es alta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? Hay que tratar de identificar a estos pacientes que sí se beneficiarían con la asistencia circulatoria. Algo que nos ayuda son algunos scores. Acá tenemos el score 6, que nos dice la chance de éxito con nuestro ECMO. Entonces hay varios parámetros. Si el paciente tiene miocarditis, si tiene una TB refractaria, si es una falla post-trasplante, si tiene una enfermedad congénita, la edad, el peso del paciente, cuánto tiempo estuvo en respirador pre-ECMO, la función renal, si tiene falla neurológica. Bueno, y fíjense que les pide la presión inspiratoria pico, si tuvo paro cardíaco, la presión diastólica y la presión de pulso. Bueno, son varias variables y en base a eso uno puede establecer un riesgo de ponerlo, que lo hemos usado porque hay veces que uno está con el paciente que se está en shock y uno, si tiene las cosas, las quería hacer y aprender a no hacer es quizá uno de los actos de mayor madurez, ¿no? Porque al principio poníamos y después es uno arruina el programa, arruina las esperanzas, la gente no confía y está descrito que si uno lo pone mal es un problema, ¿no? Entonces, fíjense, si lo ponemos cuando esto da, o sea, si da el score mayor de 5 tenemos una sobrevida del 75% y si da menos de 10 tenemos de un 18%. Entonces hay que aprender a cuándo decir que no. Hoy por hoy las guías ELSO es como un registro mundial de asistencias ventriculares, sobre todo de ECMO. Y fíjense que en adultos el ECMO arterial tiene una sobrevida de 43%, del veno venoso un poquito más alta. Bueno, estos son algunos estudios, pero no hay una gran cosa. Esto es el registro ELSO, cómo se han ido aumentando la cantidad de implantes por año. Fíjense, hay más de 2.000 por año y la sobrevida ha ido mejorando del año 90 hasta ahora y se mantiene entre ese 43% que yo le mostraba recién. Es importante esto. Pedro lo ha organizado muy bien con el infarto a nivel de la red pública. Sería fantástico tener un centro de primer nivel de ECMO, porque la idea fue hacer en Grupo Oroño tuviéramos un centro de ECMO, ¿no? Donde pudiéramos generar la derivación de todos lados y de esa forma evaluarlo, ir a buscar y llevar a los pacientes. Hemos hecho eso en el ICR con un paciente del hospital. Eh, y bueno, y las complicaciones, esta es la parte fea, pero es la parte que te condiciona todo, ¿no? Ese problema con la sobrevida tiene que ver con esto. Nosotros somos cardiólogos, nos encanta la hemodinamia y después los pacientes se mueren de otra cosa. Y es que esto hay que trabajar en equipo, que son las hemorragias, la muerte cerebral, las convulsiones. Nosotros hemos tenido algunos conflictos iniciales con los venovenosos, con hemorragia intracraniana, pero brutal con el COVID que exacerbaba esto.
Puede ser que tengan arritmia cardíaca y que a partir de eso el corazón no revierta nunca, la falla renal, las infecciones y los trastornos hematológicos de sangrado que son nuestra mayor barrera. Las complicaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con el tiempo que tiene el paciente el ECMO puesto. Entonces, inicialmente, ¿qué nos mata? La respuesta inflamatoria sistémica, que esto cuando llegamos tarde, mayores y más está instalada, entonces es un desafío llegar temprano para poder, ¿me escuchan chicos? Sí, para poder instalar el soporte y esto disminuirlo, al igual que, que la falla renal aguda. Nosotros muchas veces logramos estabilizar al paciente y lo que empieza a aparecer es el cuco de las infecciones, las complicaciones relacionadas al acceso, ¿no? Que es donde están, el paciente sangra alrededor de la cánula, ustedes imagínense que son cánulas grandes, entonces, y lo que está siempre dando vuelta es el sangrado y las complicaciones trombóticas. Sangrado y complicaciones trombóticas. Esto es nuestro karma. Síndrome de Arlequín. Esto para explicar lo que vos me preguntaba, Sofía, recién. Entonces yo le doy tengo el flujo que sale del corazón y el flujo que viene de la cánula del ECMO. Y tengo una zona de mezcla, que es donde se juntan esa sangre. Entonces yo tengo que buscar, es difícil esto, porque no tenemos este dibujito o forma de establecerlo fisiológicamente, entonces lo que vas viendo es a nivel de la arteria radial la presión de pulso que tiene, que no sea mayor de 15 y que sea así cercano a 15, que sea mayor de 10, que el paciente se oxigene bien y con eso uno puede decir, bueno, el corazón se está abriendo, la válvula se está abriendo y alcanza y es suficiente, ¿no? La zona de mezcla, poder llevarla a este punto sería lo ideal, acá con bajo flujo, acá con moderado flujo, y si le damos, como yo le decía, todo al máximo, inundamos y hacemos más un daño que otra cosa. Isquemia de la extremidad canulada. Volvamos a esto para explicarlo más fácil. Yo la cánula la pongo en esta dirección, la sangre va hacia arriba, ¿sí? Esa cánula ocupa gran parte a veces de la pared de la arteria. Lo que va hacia abajo no me llega la sangre. Entonces lo que tengo que hacer, Mm. esta cánula va hacia arriba, acá está la cabeza, acá está el pie, se pone otra canulita, que esto es a veces un acceso común, hacia abajo, acá no se llega a apreciar, se va hacia abajo y con eso irrigamos la pierna, porque fíjense, esta pierna isquémica es un desastre, ¿no? Y el paciente se nos muere por esto. Entonces hicimos todo el esfuerzo y el paciente se muere por esto. También se puede hacer a veces más distal, entonces hace una I y se pasa con un introductor cualquiera. Bueno, ya hablamos de hemorragia y trombosis, no me quiero meter con esto, pero usamos heparina no fraccionada. Y otra indicación es puente al trasplante. El escenario es tétrico, ¿no? Fíjense la sobrevida. Nosotros tenemos buena sobrevida en trasplante y el paciente que llega al trasplante en ECMO, los primeros días, el primer mes, es 50% se muere, ¿no? Entonces, tratar de, si uno lo puede evitar, mejor no es, ay, mira, le pongo el ECMO para que llegue mejor perfundido. No, de ninguna manera. Esto incrementa el riesgo en forma atroz. Bueno, esto vamos a pasarlo. Este tiene que ver más con veno venoso, donde hay cierta evidencia que mejoran el pronóstico en estos pacientes. Y siempre nos tenemos que hacer estas preguntas cuando vamos a poner un ECMO. ¿Se han agotado todas las terapias menos invasivas? O sea, esto es lo más invasivo que vamos a hacer. Entonces, se agotó todo lo previo. Si el miocardio no se recupera, el paciente tiene una alternativa, este señor, 70 años, no está ni evaluado para trasplante, contraindicado de trasplante, ¿tiene alguna alternativa? No tenía nada. Si estuviéramos en Estados Unidos, capaz teníamos una asistencia definitiva, ¿no? Y esta pregunta cambia, pero cambia según el medio donde uno esté. La duración esperada del soporte es compatible con la tecnología actual. O sea, yo tengo un ECMO, dura 30 días, necesito soportarlo 2, 3, 4 meses. Está en lista de trasplante pulmonar que un tiempo espera 6 meses. ¿Es compatible o no? La ventana al inicio del soporte, ¿ya pasó? Lo que yo le decía, el timing, chicos, esa instalación del CIRS. ¿Va a ser fútil esto? Difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, uno se va haciendo a los golpes. ¿Estamos todos de acuerdo que es la mejor alternativa? Se decide en grupo esto. Tiene que estar de acuerdo el cirujano, el cardiólogo, el terapista, de que es la única opción. Y el paciente y la familia están de acuerdo con opciones avanzadas, que no es menor que pacientes que no quieren llegar a estos procedimientos, porque después, cuando llega la muerte, esto es una carnicería, ¿no? Y es todo muy cruento. Entonces, bueno, los pacientes se dematizan todos, se deforman, no es nada lindo. Entonces, el resultado positivo de la terapia depende de la correcta selección del paciente en los distintos escenarios.
Y si yo les tengo que decir otra cosa importante es esto, parece una pavada, son esas cosas de semántica que a uno le gusta más la fisiología. Seleccionar el paciente nos va a cambiar enormemente. Veno venoso, el terapia de COVID, lo poníamos a los 14 días, se morían todos. ¿Qué te dicen los libros? Hay que hacerlo antes de los 7 días de la instalación del distrés. Empezamos a cambiar eso, convencimos a todos para cambiarlo, nos cambió el pronóstico radicalmente. Estábamos llegando tarde, ¿sí? Seleccionar el paciente es fundamental. Personal capacitado, ¿sí? Este es el gran problema del ECMO, mucho recurso humano. Son muchas combinaciones, son muchas cosas que yo les conté. Deben tener la cabeza explotada porque son un montón de conceptos y la primera vez que está con un ECMO, lo único que tenés es miedo. Porque no sabe para dónde va la sangre, no sabe cómo usar el SWAM, porque hay cosas que no te sirven, el SWAM no te sirve la WAGE, el gasto cardíaco tampoco es del todo útil. Entonces, hay que formarse, hay que capacitarse, está buenísimo esto, y es fundamental, ¿no? Para que todo el grupo esté formado como el balón. Es una terapéutica con alta morbimortalidad, pero que es una alternativa a los pacientes que no la tienen. Ustedes imagínense que pueden ayudar un 15 a 20% de pacientes que estaban muertos, ¿no? Y bueno, y hay una falta de evidencia, jerarquía que pueda dar el aval a todo esto para que lo hagamos. Y bueno, estas son imágenes de la terapia del sanatorio, donde fíjense que no es nada sencillo esto. Miren la cantidad de cosas que hay. A veces las cánulas se desconectan, el ECMO no se puede apagar porque alguien pasa para poner la placa de rayo, o porque nosotros nos equivocamos. Esto es para dar la bomba manual si hay uno de esos inconvenientes. Fíjense cómo lo que es el sangrado, lo que es el aire en las cánulas, que esto si entra aire, ustedes saben que es gravísimo. Y acá estamos durmiendo algunos de nosotros con esa guardia eterna que hacíamos, ¿no? Entonces requiere mucho recurso humano y es cansado. Pero bueno, es satisfactorio. Esto es quizá el acmé de cuando tuvimos el ECMO, porque tenemos tres ECMO en simultáneo, ¿sí? Esto no nos ha pasado nunca. Y fue tres pacientes que a la vez estaban conectados a ECMO, que ustedes pueden ver acá las canulitas, el otro ECMO acá y el otro ECMO acá. Así que bueno, eso para terminar con ECMO. Hacemos una breve reseña de balón. Ustedes están muy familiarizados con balón o mucho más que nosotros, ¿no? Ponen balón ahí en el sanatorio. Sí, un montón. Un montón, exactamente. Bueno, tiene una descripción bastante más antigua. Empezó en niños. El creador del balón fue en el año 63 y se usó por primera vez en el año 68. Se hace por nivel, se puede hacer a nivel proximal o femoral, y ustedes saben que incrementa la perfusión miocárdica, disminuye la poscarga, por eso lo podemos usar con el ECMO, y fíjense lo que aumenta el gasto cardíaco, medio litro como mucho, mientras el ECMO te lo puede aumentar 7 8 litros, ¿no? De soporte, entonces ya empezamos a ver grandes diferencias. Bueno, tiene una cánula periférica, se inyecta a nivel, se inserta a nivel femoral. En los pacientes pretrasplantes se puede hacer a nivel braquial o axial, subclavio, perdón, y de esa forma el paciente puede rehabilitar y caminar. Lo hemos pensado varias veces, no lo hemos hecho nunca. Las indicaciones son el control de la angina refractaria del tratamiento médico, prequirúrgico, ¿sí? Complicaciones mecánicas del infarto, una insuficiencia cardíaca refractaria como puente al trasplante se puede utilizar, o a veces usamos como terapia para recuperación, pero son pocos los pacientes que se te recuperan con el balón, sino casi siempre vamos a trasplante. ¿Sabes qué nos ha pasado cuando empezábamos con el ECMO? Le poníamos el balón para no poner el ECMO y terminábamos poniendo el ECMO a las 12, 24 horas. Método de apoyo durante la angioplastia de alto riesgo, como los mañanistas lo usan mucho porque lo colocan ellos y es sencillo. Lo mismo que como cirugía, a veces para entrar a cirugía o durante la cirugía o en la dificultad de salida de bomba, y esto como puente al trasplante, como habíamos hablado antes. Las indicaciones, la principal indicación es shock cardiogénico o soporte de angioplastia de alto riesgo, ¿no? Este es el 60% de las causas según este registro norteamericano. Y las contraindicaciones, como ustedes saben, la insuficiencia valvular aórtica severa, la disección, la arteriopatía periférica, el daño irreversible, las coagulopatías y demás. Hoy por hoy lo usamos mucho y sin reparar en muchas de estas cuestiones, pero sobre todo en la disección y en la insuficiencia aórtica severa, por lo mismo que hablábamos antes. El dispositivo es esto, un balón distensible de látex no trombogénico, que viene en varias presentaciones y se ajusta según a la altura del paciente, según 30, 40 o 50 centímetros cúbicos.
El balón está montado sobre un catéter vascular que tiene múltiples aberturas y el gas que se utiliza es helio, que es inerte, es muy liviano, entonces el tiempo de transferencia es más corto y hace que uno lo pueda, por eso uno puede balonear a un paciente a 120 latidos por minuto, ¿no? Por esto. Y si se rompe, el helio no genera ningún daño a nivel cardíaco. Bueno, esto ya hablamos de los tamaños, se hace en base a la altura del paciente y la selección adecuada reduce las complicaciones y con eso podemos dar mayor flujo, porque el flujo en el ECMO solo lo vemos en la pantalla. Acá no sabemos qué flujo le estamos dando, ¿no? Va a depender del balón. El tema es que a veces, si son pacientes chiquititos, este paciente que iría un 25 no le puedo poner este de 50 porque ocluyo la arteria, ¿no? Entonces, bueno. Es por eso, bueno, esto no se lo voy a explicar, porque ustedes lo saben, tiene una fijación a la piel, tiene el prolongador acá neumático donde va el gas, y el balón y el catéter que se colocan por debajo de la subclavia. Y acá en la consola podemos llegar a programar en qué momento queremos que se abra y queremos que se desinfle y de esa forma darle el mayor soporte correcto. Bueno, hoy por hoy la tecnología viene mucho mayor, con configuraciones avanzadas. Podemos hacerlo automático, semiautomático, a nivel por electro, por presión o por lo que queramos. Y lo importante es identificar esto, ¿no? Cómo son cuando está ahí baloneando y cuando no está baloneando, la parte de atrás. No le voy a dar de todo esto, chicos, porque ustedes ya lo conocen y lo saben, ¿no? Sí, Eso lo lo manejan, Juan. manejamos bastante bien. Sí, sí. Lo manejan bastante. Perfecto. Bien, lo importante. No, Papero me dijo hablar de asistencia de ECMO y balón, pero yo sabía que balón ya usamos casi todos. Lo importante es la punta que siempre se ven las placas que uno usa en las charlas, pero después cuando lo ve en vivo nunca le encontrás la puntita del balón. Nunca. Así que bueno. Los efectos hemodinámicos, esto es lo que a mí más me gusta, ¿no? ¿Para qué sirve? Aumenta la presión diastólica, aumenta la presión de perfusión coronaria y aumento de la presión de perfusión sistémica. Entonces baja poscarga y aumenta perfusión coronaria. ¿Mm? Es muy lindo, pero bueno, el soporte a veces es insuficiente, pero tiene muy pocos efectos adversos, ¿no? Entonces eso lo hace más que nada tentador. Bueno, esto ya lo hablamos de cómo sincronizarlo. Y estos son lo que son las presiones aumentadas, ¿no? Esa aumentada que vemos abajo en la consola que aparece y tiene que ver con esto, en cómo genero este aumento en la presión en la diástole, mejoro perfusión coronaria y hace de que la diastólica que estaba en este punto baje gracias a esto, ¿no? Entonces, a ese efecto de succión se abre y se desinfla y al desinflarse me baja esta presión diastólica mínima y eso es lo que genera que me baje la poscarga. ¿No es cierto? El ventrículo izquierdo tiene que eyectar contra una presión menor basal. Bueno, esto ya lo explicamos, esto ya lo saben, la sincronización, vamos a pasarlo así, no es tan aburrido. Evidencia, no hay grandes cosas. Está este estudio de Christensen de hace bastantes años, que eran los pacientes que entraban a cirugía, 52 pacientes, FEI menor de 40 con un tronco severo, ¿sí? Y entraban en angina inestable o reoperación y randomizaron a tres grupos. Le ponían el balón un día previo, 1 o 2 horas previas, o se lo ponían dentro de cirugía y no encontraron grandes diferencias, por lo cual uno podría estar tentado a hacerlo como quisiera. Es un estudio que tiene bastantes años y no sabemos si nos podemos guiar de esto para tomar la decisión, ¿no? Pero si el paciente está con angina, uno sabe de que esto es ideal ponérselo antes o al menos dentro de la cirugía. Una revisión con balón, donde el balón era recomendado en pacientes posinfarto, ¿sí? Pero después, bueno, vino el shock trial que tiró un poco por la borda todo esto, donde se vio que el uso de balón no reducía la mortalidad a 30 días en pacientes con shock cardiogénico que complicaban el infarto, ¿no? Esto, bueno, un poco vino a cambiar las guías en ese sentido, en el hecho de bajarle el pulgar al balón a 2 bb. Así que bueno, acá tenemos un poco las asistencias, el balón, el Impela, el Tandem Heart y el ECMO y la rapidez de implante, si es fácil implantarlo, si es bedside, si es costo efectivo, la eficiencia, el soporte respiratorio y el soporte biventricular. Y bueno, el ECMO periférico cumple un poco con todas estas cuestiones, ¿no?
Y bueno, vamos a hablar no es futurología, es futurología para nosotros, porque esto en el mundo ya hace 15 años que yo ya lo vi. Pues imagínense hace cuánto que existe, que son los sistemas de asistencia ventricular definitivo. Este es el HeartMate 2. ¿Cómo funcionan? Son bombas que tienen un rotor interno. Esto va en la punta del ventrículo izquierdo, chupa la bomba y lo manda hacia la aorta. Es un puente a nivel cardíaco, como vemos acá. El paciente tiene una cánula que sale por abdomen, entonces el riesgo torácico es bajo. Y de esta forma, con este controlador y con las baterías, el paciente hace una vida normal. ¿Mm? La ciencia va en pos de optimizar esto. El mayor desafío es la tecnología de la bomba en cómo gira y cómo genera hemólisis. ¿Mm? Y esto cada vez más chiquito. Fíjense este que, bueno, este es el hardware 2 que va en la punta del ventrículo y también sale aorta. Este es el Sincardia. Yo les dije que casi todo es flujo continuo, pero en este sistema de falla biventricular, donde el paciente, las fallas son de ambos ventrículos, no podemos reemplazar uno, se puede hacer esto que se corta. Fíjese usted, esto yo lo vi en vivo, terrible. Le cortan los ventrículos con una tijera, quedan las dos aurículas y le ponen estas dos bombas. Y el paciente se va con este bolso y se va escuchando el bombeo. El futuro Es- ya está acá. Hace unos años se presentó esto que lo que hace es una carga transdérmica. Acá no hay ningún cable que entra al organismo, sino que el dispositivo está dentro y por este sistema el paciente se carga la batería sin necesidad de ninguna lesión, de nada, ¿no? Porque cualquier cánula tiene riesgo de infecciones. Y esto es súper reciente, fíjense, de hace unos días, 29 de julio. En Texas se implanta, son los discípulos de Liotta, que fue un cirujano cardiovascular argentino. El Vivacor, que es un corazón sin válvulas, tiene la particularidad para soporte biventricular, entonces uno lo pone en las dos aurículas y sale un flujo para cada, tiene independiente y para cada vaso, ¿no? Para aorta y para pulmonar. Pero bueno, ¿Esto es hoy por hoy, transitorio? esto ¿Puente es A? definitivo. Ah. Esto, mira, esto se puede usar como puente No, A. pregunto porque ahí dice que fue trasplantado. Que pensé que era el... Exacto. No, tu pregunta es fantástica. Vamos, porque uno vuelve al anterior, ¿no? Cuando yo la puente a trasplante, puente a destino, es para ese tipo de asistencias. En Estados Unidos está, y en Europa está aprobada la terapia de destino de estos dispositivos para pacientes que no son candidatos a trasplante, por hipertensión pulmonar severa, por abuso de drogas. Entonces, esto se puede usar con terapia de destino. Pero en muchos de los casos lo que se recomienda es el trasplante. Esto le quería mostrar. Este es el Momentum 3, un estudio donde se comparó HeartMate 2 contra HeartMate 3. O sea, la misma empresa hace un estudio donde muestra su dispositivo nuevo y lo compara con el viejo. Y fíjense la sobrevida a 2 años de stroke discapacitante, reoperación o mal funcionamiento del dispositivo, o sea, muerte con todo eso. El hazard es de 40%, o sea, redujo un 40% esto, y la sobrevida al año es 84% y a los 2 años 74%. Son sobrevidas casi, casi similares al trasplante cardíaco, ¿no? Depende del centro. ¿Y Esto de abre la qué puerta mueren de la a... misma insuficiencia cardíaca? No, estos pacientes mueren a veces de progresión de insuficiencia cardíaca o de arritmia, pero si no son de infecciones asociadas al dispositivo, o un funcionamiento del dispositivo, o de ACV. Porque Ah, esto perfecto. es lo que yo le decía antes, estos dispositivos generan trombosis, el paciente en vez de estar inmunosuprimido, está anticoagulado y antiagregado. ¿Mm? Claro. A medida que van mejorando los sistemas, el riesgo de hemólisis y el daño estructural de glóbulos rojos es menor, y por eso estas curvas tienen un impacto muy grande, ¿no? Y esto, bueno, abre la puerta, como yo le decía, a hacer un randomizado versus trasplante, que por más que me duela, yo creo que en un futuro estas máquinas van a terminar reemplazando al trasplante por la falta de disponibilidad y porque uno lo puede comprar esto, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy por hoy en Argentina estamos extremadamente lejos de esta situación, pero son pacientes que andan muy, muy bien. Así que bueno, eso era un poco todo, chicos, la charla de hoy de los dispositivos de asistencia ventricular que tenemos. Espectacular. El ECMO, eh,
el otro día vi que estaba con antibióticos, pero no Sí, requiere antibiótico durante toda no, la estadía en que lo tenga, digamos. ¿Le no, hacen no algún es, esquema inicial, algo, o directamente no no, hace falta? no es antibiótico per se. Se hace una dosis de vancomicina cuando se implanta y después, según el paciente si está infectado o no. Por lo general van a requerir siempre, pues son asistencias largas, ¿no? Entonces el paciente está mucho tiempo y se termina infectando, porque vos imaginate que tiene agujeros, tiene respirador, tiene sonda vesical y tiene dos cánulas metidas. Entonces la infección es algo recontra frecuente que pasa y terminan, no por el ECMO en sí, pero terminan requiriendo antibiótico terapia. Perfecto. Y para implantarlo, ¿qué requerís de la sala? Supongo que luz eléctrica y oxígeno, pero no sé si algo más. O ¿Cómo, cómo? para el implante, para decidir poner un ECMO, ¿qué necesitas contar? ¿El personal, la electricidad, oxígeno y algo más? Eh, no, necesitas el cirujano o el hemodinamista que lo coloque. Necesitas. No, 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 porque uno cuando pide el ECMO, el proveedor te trae las cajas, te trae todo. Necesitas tener el aparato de ECMO, la máquina y todos los descartables, ¿no? Eh, Dentro del aparato está el control de temperatura, que eso le pones agua para calentar el agua y con eso calienta las cánulas. El oxígeno va a cualquier panel de oxígeno. eh, y no, y nada más. En realidad no necesitas, o sea, lo que más necesitas acá es recurso humano. Claro, Porque necesitas gente que esté formada en esto. No necesitas que esté muy bien formada, sino que tenga ganas y que esté. ¿Viste la foto que estábamos durmiendo? Nosotros al principio estábamos Juan Manuel Domínguez, lo deben conocer. Él es el encargado de sí, ECMO y yo. Estábamos solos, imagínate, hacíamos como cuando estaba Daniel, que fue el enfermero que terminó falleciendo, hizo 23 días de soporte ECMO. Y estábamos los dos solos, porque la terapia está desbordada y nadie sabía usarlo. Y hacíamos casi guardia de 12 durante 20 días. Fue un infierno, ¿me entendés? Uno quedaba muerto. Entonces necesitas eso, necesitas que no sea dependiente de una persona que se queme. Necesitas que sea una claro. cuestión institucional. Ustedes no están, no hay un encargado de balón y está todo el día delante del balón mirándolo o está ahí por si lo llaman, ¿no? Todo el mundo sabe manejar el balón. Esto tiene una complejidad mucho más alta, pero que todo el mundo debería formarse, cosa como funciona en todo el mundo. Los especialistas en ECMO pasan una vez a la mañana, ven cómo está el paciente, pasan una vez a la tarde y están llamados por cualquier eventualidad. Pero todo el mundo sabe cuándo cambiar la cánula en la manivela, sabe cómo manejar una complicación de ECMO, sabe cómo controlar. Y esas no son las complicaciones más frecuentes. Lo más frecuente es que uno tenga que bajar o subir el flujo, o subir inotrópicos, o evaluar algunas cuestiones de esto. No usamos mucho el ácido base para saber el gasto cardíaco del paciente, porque uno le hace como un ácido base al ECMO y un ácido base al paciente, y en base a eso, a la diferencia de consumo de oxígeno, puede estimar cómo está soportando al paciente. Entonces, bueno, tiene que ver un poco más con eso, ¿no? Es recurso humano, sobre todo es recurso humano, que es lo más complejo ¿viste? En nuestro país también. Y cuando porque siempre mencionan el miedo a la trombosis de la membrana, ¿eso qué hay que cambiarla o hay alguna Sí, forma de no, se cambia. directamente? La, Y la- qué tiempo te da? bueno, buena pregunta. Si uno lee el prospecto del fabricante, te dice 14 días, ¿sí? La membrana es carísima. Vos llegás a cambiar la membrana cada 14 días y te asesinan. Hemos tenido, nosotros tuvimos un chico de 24 años que lo terminamos derivando a la Fundación para trasplante pulmonar por COVID, porque no se recuperaba. Lo tuvimos 60 días en ECMO, no, 54 días en ECMO y cambiamos una sola vez la membrana. Y después tuvimos otros pacientes que tuvimos que cambiar la membrana a los 10, 12 días, ¿no? Son los menos, pero bueno, depende un poco de eso, de cómo esté el nivel de anticoagulación, sobre todo cómo puedas lograr que el paciente esté bien anticoagulado y que no requiera que vos le suspendas, porque están consangrados, le sangra la tráqueo. A veces el paciente lo ponemos en ECMO y después le hacen la tráqueo y empieza a sangrar la tráqueo y renegamos con eso y lo llamamos a Facu Piatti y a veces lo tenés que suspender 8 horas y después se reanuda y después la volvés a suspender. Y así, y vos empezás a ver los coagulitos en la membrana, ¿no? Empezás a ver. Le podés hacer un ácido base pre y post membrana y con eso identificás cuánto oxigena la membrana
Mm, Pero hay veces que ya empieza a fallar, no puede soportar el paciente y la tiene que cambiar. Sí. perfecto. Así que bueno. Bueno, chicos, era un poco eso. Si no hay más preguntas, estamos siempre a disposición con Juan cuando haya un ECMO, si quieren venir a ver o lo que sea, más que bienvenidos. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas de gracias. nada. Chao, buenas noches, chicos, que anden bien. Chao, Doc, Gracias. Chao, gracias. buenas noches, Chao. gracias. Adiós.